toda esta travesía y todo lo que vivieron ahí. Y nos quedamos en el Sinaí. En el Sinaí Israel estuvo un par de años, un poco más de 2 años estuvo en las faldas del Sinaí. Y ahí Dios hizo grandes cosas. En primera les dio la Torá. ¿Recuerdas lo de las tablas escritas por la mano de Dios, por el dedo de Dios? Estas que Moisés por coraje aventó y rompió, y luego que volvió a escribir él mismo. ¿Recuerdas ese monte humeante, ese monte tronante? Ahí Dios organizó al pueblo. Fíjate que en ese momento Israel tenía una teocracia literalmente. Literalmente Dios gobernaba sobre Israel. Israel, en ese sentido, tenía el consejo de Moisés y ese proceso de comunicación Dios, Moisés, Israel, Israel, Moisés, Dios, era el que se seguía. Pero todo lo que está escrito en la Torá, en Levítico y en Números, y esos primero 4 libros de la Biblia, del Pentateuco, esos fueron escritos o puestos ahí en el Sinaí. El libro de Levítico, o sea, las leyes sacerdotales, las leyes sacrificiales, las leyes sociales, las leyes penitenciarias, porque también había leyes de justicia. Toda la organización del pueblo, incluyendo la social, la económica, la militar, toda esa organización Dios la hizo en 2 años. Imagínate eso. 2 años de un pueblo que venía de la esclavitud, no organizado, era un pueblo desorganizado, no tenía organización ninguna, no tenía jerarquías sociales. Inclusive eso fue lo que tuvo como pleito inicialmente Moisés, porque el pueblo, las personas del pueblo de Israel decían, pues tú quién eres, quién te ha puesto sobre nosotros. Y era un pueblo rebelde, un pueblo que no conocía autoridad. Y Dios hace un milagro porque en el lapso de 2 años hace una nación, genera una nación con todas sus leyes sanitarias, leyes económicas, leyes de justicia, leyes religiosas, todo tipo de leyes las hizo en 2 años y los organizó. Y no solamente organizó el sistema, sino también los organizó como un ejército. Para ese tiempo, Israel ya contaba con un ejército armado, entrenado y que ya sabía cómo pelear. Inclusive, en ese sentido, los pueblos de alrededor les empezaron a tener miedo. Imagínate eso. Un pueblo que venía de la esclavitud es convertido en una potencia militar. Y eso es algo asombroso, es un milagro que Dios hizo. Y yo voy a hacer un pequeño paréntesis, que Dios no podrá hacer un milagro en nuestra nación. Dios no podrá hacer algo sobrenatural en poco tiempo sobre nuestros sistemas, sobre nuestros gobernantes, sobre lo que vivimos. Si Dios lo hizo en algún momento, yo creo que Dios puede hacerlo también en nuestro tiempo. Porque a veces pensamos, ¿no?, que las cosas no van a cambiar, que las cosas van a seguir igual, que pues así es y pues así va a seguir siendo. Y no, la Biblia nos demuestra que Dios puede organizar una nación desde la esclavitud hasta ser una potencia mundial, una potencia económica. Israel en su tiempo se convirtió en una potencia económica, social, cultural, militar. Y esto lo hizo Dios cuando Dios dirigía, y literalmente la palabra de Dios dice que si Dios se levantaba en esa nube, el pueblo se levantaba y seguía. Hasta están esas famosas frases de Moisés: levántate, oh Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Pues ahí esas palabras las recitó en el monte Sinaí cuando iban a partir del Sinaí, después de esos 2 años de entrenamiento. Pero yo quiero que te imagines esta imagen. Hasta el Sinaí, cuando llegaron a Sinaí, todavía era un pueblo totalmente desorganizado, un pueblo que no tenía gobierno de ningún tipo. Y Moisés era como una especie de hazlo todo,
¿cómo se le dicen eso? De todólogo. Y él juzgaba, él acataba, él ministraba, él hacía todo hasta ese momento. ¿Y qué pasa? Llegan al Sinaí y Dios hace una revolución en la cuestión organizacional. Y aquí es donde estamos. La imagen de un pueblo desorganizado que llega a las faldas del Sinaí y parte del Sinaí ya como un ejército. O sea, inclusive aquí en Números, capítulo, está muy largo, no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero tú lo puedes ver ahí en Números 10, a partir del 11. Vamos a leer los primeros versículos. Dice, durante el segundo año después de Israel saliera de Egipto, ¿sí? Porque para Israel su comienzo del tiempo, así como nosotros tenemos antes y después de Cristo, Israel es antes y después de Egipto. ¿De acuerdo? Para los judíos antes y después de Egipto. Entonces su tiempo empezó a contar a partir de que salieron de Egipto. Entonces por eso dice aquí, durante el segundo año, si tú estás leyendo la Reina Valera, esta es la NTV, tú te vas a dar cuenta de eso. Durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto del Sinaí y viajaron en un lugar a otro hasta que la nube se detuvo en el desierto de Param. De Sinaí hasta el desierto de Param. Ya estaban cerca de la tierra prometida. Param es como quien dice una frontera antes de llegar a la tierra de los moabitas, antes de llegar a la tierra de Jericó. Estaban ya muy cerca de la tierra prometida en el desierto de Param. Y aquí es donde, ahora sí que se escucha hasta con rima, ¿no? Aquí es donde paran en Parán. Paran en Parán. Y aquí en Parán es donde Dios se detiene en la nube. Recuerda, la nube se levantaba, el pueblo se levantaba. La nube reposaba y ahí se quedaban. Y esto sucedió, y esta dinámica sucedió después del Sinaí, ¿de acuerdo? Y aquí, amados, aquí sucedió algo que es el punto del tema. Aquí empezaron a revivir viejos ciclos. Recuerda esto, el pensamiento de Dios es cíclico ascendente. O sea, Dios siempre te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. ¿La tenemos grabada? Entonces, la voluntad de Dios para mi vida es llevarme de gloria en gloria y de victoria en victoria, en un ciclo ascendente. La vida es cíclica. Es cíclica. ¿Por qué? Porque hay patrones que se repiten y todo en nuestro alrededor nos habla de esos ciclos, incluyendo nuestra vida. Y para este tiempo Israel estaba en el punto más alto de su ciclo. Ya era un ejército, ya era un gobierno organizado, ya tenía leyes, ya tenía funcionalidad, ya tenía una organización. Y llega este momento donde Dios los quiere llevar a ese pensamiento cíclico ascendente de un pueblo esclavo por todas las paradas que ya tuvimos en el desierto. Ya los estaba llevando a ser un pueblo victorioso en un ciclo ascendente. Y en este ciclo ascendente paran en Parán. Llegan aquí a Parán y aquí se relata una de las historias más tristes, creo yo, sobre Israel, donde vuelven a repetir los viejos temores, los viejos ciclos, las viejas quejas, los viejos problemas. Y como si fuera una repetición exacta, exactamente se volvieron a quejar de las mismas cosas, exactamente se volvieron a hacer las mismas cosas y exactamente volvieron a tener los mismos resultados. Ve conmigo, por favor, hacia Números 11. Entonces, aquí llegaron, reposaron
Y cuando reposaron, fíjate, después de 2 años de ver la gloria de Dios, después de 2 años de ver milagros, después de 2 años de que el maná los sustentaba, de todas esas cosas maravillosas que Dios les había mostrado en el desierto, llegan, se levantan, aproximadamente 3 días, 4 días después de que salieron del Sinaí, llegan a Parán y tienen esta mentalidad. Fíjate, sígueme aquí en la NTV, te la voy a leer en la NTV. Dice, poco después el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardía entre ellos y destruyó a algunos de los que estaban afuera del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés, y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después ese lugar fue conocido como Tabera, que significa el lugar que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Fíjate cómo lo dijeron. Ahora lo que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Fuchi, guacala, que hace así, fuchi, no quiero. Uh-huh. Si te das cuenta, y si has seguido las series, son las mismas palabras, las mismas quejas que tuvieron desde el principio. Y no era cierto que se estaban muriendo de hambre. Oye, si 2 años lo sustentó en el Sinaí con maná, y no es cierto que no tenían nada que comer, tenían mucho ganado, mucho ganado. Pero ¿sabes qué? Si tú sigues leyendo adelante, el pueblo era codicioso. ¿Qué es la codicia? La codicia en este contexto es que teniendo en abundancia, aún quieres más. Y Dios en este sentido les manda codornices nuevamente. ¿Recuerdas lo que hizo en una de las estaciones? Envió codornices cuando Dios le dio el día sábado para que lo guardasen y todas estas cosas. Y envió codornices y ahora les envió más. Pero el pueblo estaba tan absorto en sus propios pensamientos que la codicia que estaba entre ellos era de que llegaron las codornices del mar y empezaban a atenderlas, a comer, pero comían y eran como, no te doy. Era como una jauría de perros salvajes, no lo puedo definir de otra manera. ¿Qué hace un animal cuando no come? Muerde y muerde a sus compañeros. Esto estaba haciendo el pueblo, se estaban mordiendo entre ellos. Y dice literalmente que el pueblo se volvió codicioso, y codicioso no ni siquiera de oro ni de plata, codicioso de las codornices que había en abundancia. O sea, dice que literalmente no se podían acabar las codornices y aún estaban codiciando más comida. ¿Por qué? Porque esto reveló algo muy importante. Seguían teniendo una mentalidad de esclavos. Esto solamente evidenció lo que estaba en el corazón de Israel todavía. Esa mentalidad de esclavos. Esa mentalidad de que no va a haber mañana. De que no va... ¿has escuchado ese dicho de que comes como si no hubiera mañana? Pues es cierto, porque no sé si has visto esa dinámica cuando hay un tiempo de dificultad o cuando las personas han vivido mucho tiempo en ese periodo de dificultad, piensan que ya no va a haber mañana. Esa es una programación que la humanidad se basa. Inclusive la mentalidad de nuestra sociedad actual
también está definido en esas maneras de pensar. Una persona que ha tenido muchas carencias llega a un lugar, por ejemplo, llega a un buffet y hasta hace el itacate para la semana, ¿no? No sé si te has dado cuenta de eso. Y esa es una manera de pensar. ¿Por qué? Porque piensan que no va a haber mañana. Piensan que mañana no va a haber alimento. Que mañana no va a haber lo mismo. Y esto es lo que le pasó a Israel. Y eso solamente evidenció que su manera de pensar no había avanzado. Que lo que estaba adentro no había avanzado. ¿De qué les servía la organización? ¿De qué les servía el gobierno? ¿De qué les servía que ya fueran un ejército si seguían pensando de la misma manera? Y esto nos lleva a un ciclo que ellos volvieron a repetir. Dios los quería llevar en un ciclo ascendente y les puso todos los medios para que fueran una potencia, para que fueran prosperados y bendecidos, y ellos volvieron a su ciclo inicial en una espiral descendente. Dios ascendente y ellos descendente. Y te habla algo de lo que pueda pasar en nuestras vidas. ¿Cuántas veces nos hemos visto en situaciones que se repiten constantemente en nuestra vida? Que son ciclos que a veces no podemos ni siquiera darnos cuenta, pero a veces llega una persona, oye, ¿te has dado cuenta que sigues repitiendo el mismo patrón de las cosas? ¿Estás bien? Y luego falta. A mí se me daba mucho algo, por ejemplo, te voy a contar esto personal. Era un ciclo donde había recursos, había dinero y estaba contento. No había dinero, no estaba contento. Había dinero, estaba contento. No había dinero, no estaba contento. Y esto era lo mismo que me pasaba constantemente por años. Y esto es algo que tenemos que nosotros también tener una introspección. Porque ya no se trata de lo que está a tu alrededor, porque todo a tu alrededor puede estar bien, pero si nuestra mentalidad no está preparada, no vamos a poder seguir avanzando hacia la tierra prometida. Y la tierra prometida, ya te lo expliqué, es aquí en la tierra. Es la vida que Dios ha destinado a sus hijos que vivamos en esta tierra. No es el cielo, la tierra prometida no es el cielo, no es la eternidad. En esa ya estamos espiritualmente. Nuestra asignación es en esta tierra. Dios nos creó de esta tierra. Este cuerpo es de esta tierra. Y nuestra asignación es en esta tierra. Y cuando tengamos cuerpos nuevos, cuando seamos transformados según la palabra de Dios, también va a haber una tierra nueva para la cual vamos a ser destinados también a ese lugar, a ese espacio. Ni hablando en lugar, porque no podemos explicarlo en tan pocas palabras, tan grandes misterios de la Escritura. ¿Y a qué es lo que voy? La humanidad se sumerge en estos ciclos constantes de, valga la redundancia, de humanidad. Es humano tener ciclos. Es humano repetir errores. Y fíjate que es humano porque los animalitos aprenden y el estímulo doloroso se les queda tan grabado en su mente. Yo tengo una perrita y esa perrita la atropellaron de chiquita. ¿Y ahora crees que se le acerca a los carros? No se les acerca. Rompió un ciclo que la llevó a un accidente, pues, porque era bien atrabancada. ¿Y a qué es lo que voy? A los humanos sí se nos da repetir ciclos. A los humanos sí se nos da repetir errores. Y parece que vamos avanzando, parece que las cosas van bien y nos damos cuenta que las cosas van todavía en descendencia, en decadencia. Pero esto no es a lo que estamos llamados, amados. Esto que Dios muestra en Parán es solamente evidencia que tú y yo necesitamos romper ciclos. Si tú tienes algún tipo de vicio, algún tipo de hábito no bueno a tu cuerpo, a otras personas, si tú tienes una práctica que no está conforme a la Escritura, eso es algo que debe de cambiar, es un ciclo que debe de cambiar.
porque eso solamente te está deteniendo a ti para poder llegar hacia donde Dios te ha dicho que debes de estar. ¿Y dónde Dios nos quiere tener? En lugares de abundancia, en lugares de prosperidad, en una tierra que fluye leche y miel. ¿Sabías que esa es la voluntad de Dios? Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos quieta y reposadamente, ¿en dónde? ¿En dónde? ¿La has leído la Biblia? En la tierra. Quieta y reposadamente en la tierra. Pues estos ciclos humanos, estos ciclos carnales, lo que hacen es que nos impiden vivir quieta y reposadamente. Éxodo es una sombra del trato que Dios tiene con todos nosotros. Primero tiene un trato en lo espiritual, nos hace nacer de nuevo. Después tiene un trato en lo almático, nos hace entender quiénes somos. ¿Quién es Dios y quiénes somos nosotros? Pero también tiene un trato físico para que podamos aprender a cómo vivir quieta y reposadamente, cómo ser literalmente un reino, un gobierno de reyes y sacerdotes. Dios quiere bendecirte. Pero imagínate esto, si Dios te bendice, pero tú tienes ciclos que ahuyentan la bendición, ¿de qué sirve que te dé una abundante familia, por ejemplo? Que te dé una esposa y hijos y algo que tú has soñado acerca de la cuestión familiar, y de repente aparece un ciclo en tu vida que aleja a tu familia, que aleja a los que quieres, a tu esposo, esposa, a tus hijos e hijas, y vuelves a estar solo. ¿Qué pasó con la bendición? Dios te bendijo, pero ¿qué pasó? El ciclo impidió que fueras bendecido. Un ciclo carnal impidió que fueras bendecido. Es igual en lo económico. Si no podemos identificar estos patrones de las finanzas, del dinero, en donde Dios nos da una bendición, hay personas que le llegan la bendición y no la retienen, y hasta parece que se va por las manos. Hay personas que les llega la bendición y les llega y les llega y les llega y les llega, y decimos, pues, ¿qué seré yo? ¿O qué pasará? Pero en realidad todos son patrones y ciclos de vida, hábitos que uno genera, y Dios los enseñó a ser unos retenedores de bendición, a ser unos contenedores de bendición. Eso es el Éxodo, es una escuela para ser contenedores de la bendición de Dios, para que la bendición de Dios no se fugue. ¿Conoces la analogía del barril como la del Chavo? Que tu vida va a llegar hasta el factor mínimo de donde están. Imagínate las rejitas. ¿Sí te acuerdas del barril del Chavo? Que estaba compuesto por rejitas de madera. Pues esa analogía del barril dice que el desarrollo de tu vida va a llegar hasta el nivel mínimo de la rejita más chiquita de ese barril. Imagínate que tú llenas ese barril de agua, y aunque las demás tablitas estén hasta arriba, tu nivel máximo va a ser el mínimo de la rejita, de una de las rejitas de tu barril. O imagínate una gran presa, una gran cortina, pero en esa cortina de concreto hay una parte que está muy abajo. Pues el agua se va a empezar a salir por esa rendija, y va a llegar el momento en donde el nivel de la presa no va a ser el nivel de las cortinas más altas, va a ser el nivel más bajo de donde está ese lugar, pues. Y esto es lo que le pasó a Israel. Dios quería hacerlos esa nación próspera, abundante, conquistadora. Y su factor mínimo, su pensamiento de esclavo, su codicia, su carnalidad, los ciclos continuos que él estaba viviendo, llevaban a Israel al mismo lugar. ¿Y sabes cuál era? El repetir en el desierto. Yo me llegué a preguntar, ¿por qué, Señor? ¿Por qué los volviste a regresar? ¿Por qué volviste a regresar a Israel a ese peregrinaje en el desierto? Y aquí está la respuesta. ¿Qué pasa si tú no apruebas el nivel primaria, por ejemplo? ¿Qué tienes que hacerlo?
volver a recursar. Tienes que volver a recursar ese nivel hasta que llegues a tener la suficiente competencia para pasar al siguiente nivel. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere llevarnos a niveles superiores, pero si no aprendemos a romper los ciclos que nos impiden y que están haciendo que se fugue la bendición de nuestra vida, vamos a tener que repetir. ¿Hasta cuándo? Hasta que aprendamos, hasta que lo superemos. ¿Vamos bien? Entonces, ¿dónde está el problema, pues? El problema no era lo externo. Las condiciones ya estaban puestas para que Israel pudiera entrar de una vez hacia la tierra prometida. Ya tenían el ejército, ya tenían la organización, ya tenían las fuerzas, ya tenían todo. Pero ese no era el problema. Y déjame decirte esto. Vivimos en un mundo de causas y efectos, donde lo que no se ve gobierna lo que se ve. Y si nosotros no aprendemos a cómo Dios constituyó este mundo y este universo, vamos a estar condenados a repetir las mismas cosas. Jesús nos lo dijo de muchas parábolas. La parábola de la semilla en el camino, en la buena tierra, entre espinos, entre piedras. Causas y efectos. Tú siembras, tú cosechas. Tú siembras en un mal lugar, vas a cosechar, vas a tener una mala cosecha. Tú siembras en un buen lugar, vas a tener una buena cosecha. Causas y efectos. Vivimos en ese mundo de resultados. Y si no, pregúntame a mí, mi peso es el resultado de mis decisiones. ¿Y a poco crees que fue por obra del Espíritu Santo? No. Mi peso fue resultado de mis decisiones. Y es una causa y efecto. Y así está grabada la autoría de Dios en todo este mundo. Causas y efectos. Y a veces queremos que Dios haga algo, pero no tenemos la suficiente plataforma para retenerlo. Señor, si regresara mi esposo, mi esposa. Señor, si me bendijeras de esta manera o de aquella manera. Si me dieras esto o aquello. Pero no tenemos la capacidad de retenerlo. Y no es por Dios, es por nosotros, por nuestras propias decisiones. Y aquí estamos en el momento de la confrontación física. Y déjame enfatizarlo. Nuestra carne tiene que ser confrontada. Pero tu espíritu, tu alma tiene que estar firme. Porque tu carne no debe de definir ya lo que tú ya eres en lo espiritual. Israel ya era el pueblo escogido por Dios. Israel ya era el especial tesoro de Dios. Pero eso no quitaba que había algo que tenía que ser confrontado en lo físico. Y así estamos nosotros, amados. Somos lo que Dios dice que somos. Y estamos en el proceso de hacer lo que Dios dice que hacemos. En esa confrontación. Confrontación es el choque de argumentos. De lo que, en este caso, de lo que dice Dios a lo que digo yo. De lo que hace Dios a lo que hago yo. A eso me estoy refiriendo con confrontación. Confrontación no es pelea. Confrontación es el choque de argumentos o de acciones que nos lleva a nuevas conclusiones. Lo voy a volver a repetir. Confrontación es el choque de argumentos o de acciones que nos llevan a nuevas conclusiones. Si no hay confrontación, no hay nuevas conclusiones. ¿Y cómo? Y esto nos lleva ya a la pregunta, ¿cómo rompemos ciclos? Y aquí quiero darte una frase que aquí nos ancla esta idea de que lo interior gobierna lo exterior. Tus pensamientos van a gobernar tus sentimientos. Tus sentimientos van a determinar tus acciones.
Voy a volver a repetir. Tus pensamientos gobiernan tus sentimientos y tus sentimientos van a dar una consecuencia a tus acciones. ¿Cuántas veces no hemos actuado por enojo? Yo he actuado por enojo, porque un sentimiento gobernó una acción. ¿Cuántas veces no hemos actuado por emoción, por impulso? Yo he actuado por impulso, por emoción. Amados, en ese sentido, Mateo 5:38 nos dice la clave para romper ciclos. Y nos lo dice el Señor Jesús. Cómo gobernar nuestra mente, cómo gobernar nuestras acciones y cómo dar nuevos frutos, cómo romper ciclos. Mateo 5:38 al 47. Fíjate bien, dice, habéis oído, ¿sí? Lo dice la Reina Valera así, habéis oído, que es lo que está en tu mente. Tú tienes esta programación, le dice Jesús a los judíos, tú tienes esta programación. Tú has oído en la ley, ojo por ojo y diente por diente. Esa es tu programación. Eso es lo que está en tu mente, eso es lo que está en tus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? De que si te hacen, tú haces. Si me la hacen, me la pagan. Ese es ojo por ojo y diente por diente. Si me rompen una oreja, yo les rompo otra oreja. Si me rompen la cara, yo les rompo la cara. Y esto es, así funciona esta ley del talión, así se le conoce. Pero Jesús, en una sabiduría tremenda y tan simple, da la forma de cómo romper con este tipo de ciclos, con estos tipos de ciclos que no nos dejan avanzar. Dice desde el 38, han oído en la ley que dice que el castigo debe de ser acordado a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal y te quitan la camisa, dales también el abrigo. Si un soldado te exige que lleves un equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Dale a los que te pidan y no des la espalda a quienes te piden prestado. Has oído en la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo. Pues Él da luz de tu sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas a quienes te aman, ¿qué recompensa hay en eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencia en cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. ¿Qué es lo que quiso enseñar aquí Jesús? Simple. El odio no se puede romper con el odio. La amargura no se puede romper con la más amargura. La violencia no se puede romper con violencia. Porque todo esto te lleva a un ciclo. Ojo por ojo. Vivimos en un mundo de causa y efecto. Acuérdate de esto. De lo que siembras cosechas. Y si seguimos sembrando odio, porque nos dieron odio, vamos a cosechar más odio y no se va a romper el ciclo. Si seguimos pensando y actuando en esta manera de esclavitud como la del pueblo de Israel, vamos a seguir teniendo esos mismos ciclos. Lo malo no puede ser vencido con lo malo. Y es tan simple entender esto, amados. Y es lo que el consejo que Dios nos trae hoy. ¿Cómo puedes romper los ciclos de tu vida? Simple. Haz lo contrario. Pablo dijo, el que robaba, ya no robe más. Trabaje. Aquí el Señor nos dice, ¿cómo puedes romper la violencia, el ojo por ojo y diente por diente? Pon la otra mejilla. Y no porque seas un agachón, eres un valiente si haces esto, porque no cualquier persona puede tener la templanza para no responder.
No cualquier persona puede tener el suficiente fuerza para no dar otra bofetada. Y así se rompe el ciclo. ¿Cómo rompes los ciclos cuando, imagínate, estás en el momento de que se alza la voz, se alza la voz, se alza la voz? Proverbios dice, la blanda respuesta aplaca la ira. La blanda respuesta aplaca la ira. Se rompe un ciclo. ¿Cómo se rompe un ciclo de abuso? Como dijo el Señor, si te pide que lleves 1 kilómetro, llévalo 2. Así estarás dando como una cachetada con guante blanco. No es que seamos agachones, amados, es que seamos valientes. Y en esa valentía poder determinar qué ciclos nos están impidiendo vivir la vida que Dios tiene destinada para nosotros, y en esa valentía tener, como dicen en mi rancho, los suficientes pantalones para poder romperlos. Y fíjate lo que dice Romanos, ya para terminar. No seas vencido con lo malo, sino vence con el bien el mal. Simple. No seas vencido con lo malo, sino vence el bien. Vence, con el bien el mal. Y simple conclusión. Los ciclos negativos se rompen con la respuesta contraria. ¿Cómo vas a romper la codicia? Con la generosidad. Simple. ¿Cómo vas a romper el enojo? Con el perdón. La amargura con el perdón. Y ahí ¿sabías tú que muchos de los males del alma, de las enfermedades del alma, se curan con el perdón? La amargura, el odio, la depresión, muchas de la depresión. Ponte de pie, iglesia, y vamos a reflexionar en esto. En Parán, Dios nos enseña y nos muestra cómo romper ciclos. Nos confronta con antiguas formas de pensar. Y si Dios nos confronta, no es para hacernos un mal, no, nunca pienses eso. Necesitamos valentía, humildad para saber reconocer cuando tenemos que romper algo. Y si tú de alguna manera hoy has identificado un ciclo constante en tu vida, ¿cómo determino que es un ciclo? Porque es constante. Una y otra vez se repite. Hoy puedes romperlo. Cierra tus ojos y ora a tu Padre. Espíritu Santo, enséñanos, muéstranos, Señor. No queremos repetir, Señor, los mismos ciclos y vivir en el mismo lugar, Padre, sin gozar Señor, toda la bendición que ya nos has dado, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Que ciertamente, Señor, nos has bendecido con toda bendición de lo alto, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos delante de ti nuestra vida. Amado, si tú tienes ahí, o el Espíritu Santo te
ha mostrado algo en lo que tiene que ser roto. Tal vez sea una forma de pensar, una mentalidad que te lleva al mismo lugar, que no te deja avanzar. Tal vez sean acciones que te someten a hábitos no productivos. Hoy decide vencer ese mal con el bien. Espíritu de Dios, muéstranos, Señor. Muéstranos, Dios. Muéstranos. Y yo te voy a invitar a algo. Que no lo dejes en el conocimiento, no lo dejes en la mente. Si hay algo en el cual o en lo cual necesite tu acción, ten fe en el principio. Si hay alguien a quien tengas que perdonar o que tengas que pedir perdón, o ambas, no lo dudes. No lo dudes. Y si no es aquí, hazlo afuera. Y si no está aquí, manda una llamada, un mensaje. Y a los que nos están viendo también por Facebook, es un momento donde Dios nos da la oportunidad de seguir creciendo en sus ciclos ascendentes, de bendición y de gloria en gloria. Que no te detenga una necedad de la humanidad, de tu humanidad. Que no te detenga, que no te frene ahí. Decide en este momento actuar conforme a la palabra de Dios, a lo que crees. Padre, en el nombre de Jesús, pongo delante de ti, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu congregación. Gracias, Señor. Señor, tú nos das convencimiento. Nos das, Señor, la palabra. Nos das, Señor, mucho más allá de lo que pedimos o entendemos. Te pedimos que sanes, Señor, nuestro corazón. Danos fortaleza, Señor. En el nombre de Jesús. Somos lo que tú dices que somos. Y hacemos lo que tú dices que hacemos. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Tú nos das la victoria, Señor. Tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria. Tú manifiestas en nuestra vida, Señor, tu voluntad, Padre. Nos has hecho esos reyes y esos sacerdotes, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nos responsabilizamos, Señor, de esta asignación. Y rompemos, Señor, con todo ciclo, Señor, no productivo en nuestras vidas. Con una determinación fuerte de no seguir haciendo las cosas que nos detienen, sino empezar a hacer las cosas que nos impulsan. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. Amén, amén. Dale un aplauso a Cristo. Gracias. Gracias. Y llévatelo de tarea.
Llévatelo de tarea. Hay que ser valientes, valientes para romper ciclos. Amén. Vamos a recoger nuestro diezmo y nuestra ofrenda. Que esto es algo también de cómo romper también esos ciclos de pobreza con la generosidad. Vamos a creer en esto y vamos a orar por ello. Buenas tardes, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te agradecemos tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque nos habla, Señor, cada día. Bendice, Señor, estos diezmos, esas ofrendas que se van a recoger, que sean de grande bendición, Padre Santo. Señor, las personas